¿Qué harías si tu propia familia te enterrara antes de estar muerto? Suscríbete ahora, porque esta historia cambiará para siempre cómo ves la lealtad. El silencio en la capilla era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las velas temblaban, no por el viento, sino por el peso de los secretos que cargaban los presentes. Todos vestían de negro, todos lloraban, o fingían hacerlo. Nadie sabía que entre las sombras, bajo el ataúd cerrado, los ojos del patriarca los observaban, vivo, alerta, esperando. Había planeado su propia muerte con una precisión militar, no por miedo, sino por desesperación. Sus hijos, criaturas a las que había alimentado con oro, educación y poder, habían comenzado a moverse como lobos alrededor de una presa herida. Rumores, miradas cómplices, llamadas interrumpidas, todo indicaba que la lealtad se había convertido en una moneda falsa en su propia casa. Y entonces lo hizo. Fingió un infarto fulminante, desapareció, dejó tras de sí un testamento falso, una herencia tentadora y un funeral secreto al que solo los más cercanos fueron invitados. Pero no era un adiós, era una trampa. Una jaula dorada donde cada palabra, cada gesto, cada lágrima derramada sería registrada, analizada, juzgada. Lo que vio en esos funerales lo heló más que la tierra bajo su supuesta tumba. Uno de sus hijos ya negociaba los activos familiares con un rival de negocios. Otra hija confesaba en un susurro que, por fin, se liberaba de su tirano padre. El más joven, al que siempre protegió, brindaba champaña en el baño con su amante, celebrando lo que creían el fin de una era. Pero el patriarca no estaba muerto, y cuando el mundo cree que ya no tienes ojos, es cuando más ven tus enemigos. La noche anterior al funeral, el patriarca, don Víctor Montiel, se despidió del espejo. No con tristeza, sino con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Había pasado semanas grabando su declive. Tos fingida, manos temblorosas, miradas perdidas. Sus médicos, sobornados con silencio y cheques en blanco, firmaron un certificado de defunción anticipado. Todo estaba listo. El escenario, una capilla privada en las afueras de la ciudad, lejos de cámaras, lejos de testigos ajenos. Solo 5 personas fueron invitadas. Sus 3 hijos, Raúl, la ambición disfrazada de primogenitura, Camila, cuya dulzura era solo una máscara de seda sobre una boca de víbora, y Diego, el Benjamín, al que todos creían inocente por su juventud. Además, su esposa viuda, o eso creían, doña Elena y su mayordomo de 40 años, don Samuel, el único cuya lealtad aún despertaba dudas en el corazón del patriarca. Al llegar, cada uno se sentó en el lugar que el destino o su codicia les había asignado. Raúl ocupó la primera fila, con las manos entrelazadas como un santo, pero sus ojos escaneaban los bolsillos del abogado que llevaba el testamento. Camila se abanicaba con un pañuelo, fingiendo ahogarse en lágrimas, pero susurros en el pasillo revelaban planes para vender la residencia familiar antes del entierro oficial. ¡Diego! Diego miraba el ataúd con los ojos rojos. ¿Dolor o actuación? Lo que ninguno sabía era que el féretro tenía un compartimiento oculto, equipado con micrófonos de alta sensibilidad y una cámara térmica. Don Víctor, escondido en una cripta falsa bajo el suelo de la capilla, escuchaba cada palabra, cada traición, cada burla, cada risa ahogada. Su corazón latía, no de miedo, sino de una furia calculada, porque en ese momento comprendió, no había herederos, solo depredadores. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mientras los demás se despedían con abrazos vacíos, don Samuel se acercó al ataúd y colocó una rosa blanca sobre la madera. Sin palabras, sin mirar a nadie, solo un gesto. Y en ese silencio, el patriarca sintió la primera grieta en su desconfianza.
Mientras los hijos se retiraban de la capilla, ya no como dolientes, sino como herederos ansiosos, el ambiente se volvió aún más tóxico. En el coche que los llevaba de regreso a la mansión, Raúl ya discutía con su abogado sobre cómo liquidar las acciones de la empresa familiar. «Mi padre era un sentimental», decía con desdén, «pero yo no heredaré su debilidad». Sus palabras, grabadas por un micrófono oculto en el reloj del chofer, otro hombre leal a don Víctor, resonaban como clavos en un ataúd que aún no estaba vacío. Camila, por su parte, llamó a su amante desde el baño de la limusina. El viejo por fin desapareció. Rió con una voz que jamás usaba frente a su familia. «Ahora puedo reclamar lo que me corresponde, y contigo a mi lado será aún más dulce». Lo que no sabía era que su teléfono había sido clonado semanas atrás, tras sospechar que filtraba información confidencial. Cada sílaba de su traición quedó archivada en un disco que don Víctor guardaba como prueba irrefutable. Diego, el menor, fue el único que regresó solo. Caminó bajo la lluvia, sin paraguas, con la mirada baja. Al llegar a su habitación, se encerró y rompió en sollozos auténticos. «¿Por qué tuviste que irte, papá?», murmuró entre lágrimas, abrazando una foto antigua donde ambos pescaban en el lago. Un micrófono escondido en el marco de la ventana captó su dolor. Pero incluso allí, don Víctor dudó. ¿Era genuino o el mejor actor de todos? Mientras tanto, en la mansión, doña Elena, su esposa, quemaba cartas antiguas en la chimenea. Cartas de amor, promesas, recuerdos. «Ya no sirven para nada», susurró, sin saber que una cámara oculta en el retrato familiar registraba cada gesto. Pero lo más inquietante no fue la quema, sino lo que murmuró después. «Ahora sí podré descansar y cobrar lo que me debe el verdadero culpable». ¿Culpable de qué? Don Víctor no lo sabía aún, pero la intriga se había vuelto más profunda que la tumba. Y en medio de todo, don Samuel preparaba el té de medianoche, el mismo té que don Víctor bebía cada noche desde que tenía 20 años. ¿Sabía el mayordomo que su amo no estaba muerto? ¿O simplemente cumplía un ritual por lealtad inconsciente? En ese gesto cotidiano, el patriarca halló un destello de esperanza. En un mundo que parecía haber olvidado el significado de la palabra honra. A la mañana siguiente, la mansión Montiel se transformó en un campo de batalla silencioso. Los sirvientes caminaban de puntillas, como si el espíritu del patriarca aún rondara los pasillos. Pero no era su fantasma lo que los aterraba. Era la forma en que sus hijos desgarraban la fachada de la familia con cuchillos de ambición y codicia. Raúl convocó una reunión de emergencia en el salón principal, sin siquiera esperar al entierro oficial. «La empresa no puede quedarse sin dirección», declaró como si ya fuera el dueño. Camila, mientras tanto, ordenó empacar los objetos personales de su padre. «Lo que no se venda, se dona», dijo con frialdad, arrojando su reloj de oro en una caja de cartón. Pero entre las pertenencias encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Lo hojeó con desprecio hasta que vio su nombre. «Camila, mi flor envenenada, cuánto duele amarte sabiendo que me traicionarás». Las manos le temblaron. ¿Era una profecía o una confesión escrita antes de morir? No lo supo, pero por primera vez el miedo se asomó a sus ojos. Diego evitaba a todos. Se encerraba en la biblioteca leyendo los libros que su padre le regaló en cada cumpleaños. En uno de ellos halló una nota doblada. «Si lees esto, es porque cumplí mi plan o fracasé. Pero si fracasé, no estarías solo. Así que, felicidades, hijo. Aún quedan personas que valen la pena». Diego apretó el papel contra su pecho. No entendía, pero algo en esas palabras le dijo que su padre quizás no estaba tan lejos como creía. Don Samuel, por su parte, insistió en mantener intacta la habitación de don Víctor.
«Hasta que el alma descanse en paz», dijo a los sirvientes, cerrando la puerta con llave. Pero lo que nadie vio fue cómo cada noche entraba en la habitación y preparaba el escritorio como si su amo regresara al día siguiente. Colocaba una pluma, una copa de coñac, incluso encendía el cigarro favorito de don Víctor. ¿Era devoción o complicidad? Y desde su escondite en los sótanos secretos, construidos durante la guerra civil familiar de décadas atrás, don Víctor observaba todo a través de pantallas. Su rostro era una máscara de piedra, pero por dentro su alma se desgarraba. Había querido probarlos, pero no imaginó que el resultado sería tan devastador, porque en ese juego de lealtad y traición descubrió algo peor que la codicia: el vacío emocional que dejó su propia ausencia. El tercer día después del funeral, la tensión en la mansión alcanzó su punto de ebullición. Raúl, impaciente, irrumpió en la oficina privada de su padre y forzó la caja fuerte. Lo que encontró no fue oro ni documentos, sino una grabación, una cinta etiquetada con su nombre y la fecha de su 18º cumpleaños. Al reproducirla, escuchó la voz de su padre. «Raúl, si estás escuchando esto, significa que elegiste el poder antes que el respeto. Y yo fui tan ciego que te di las dos cosas, sin merecer ninguna». Las piernas le temblaron. No era una amenaza, era un juicio. Camila, esa misma noche, recibió una llamada anónima. «Tu padre no murió solo», susurró una voz distorsionada. «Alguien lo ayudó, y tú sabes quién». Paralizada, recordó las últimas semanas, las dosis extra de medicamentos que ella misma había ordenado al médico privado por su bien. Había intentado acelerar lo inevitable, o había caído en una trampa que ni siquiera sabía que existía. El pánico la consumió. Por primera vez, sus lágrimas no eran fingidas. Diego, en cambio, decidió actuar. Siguió a don Samuel hasta el jardín trasero, donde el viejo mayordomo enterraba algo bajo el roble antiguo. «¿Qué esconde ahí?», preguntó con la voz temblorosa. Samuel lo miró, no con sorpresa, sino con tristeza infinita. «Lo que tu padre más temía perder, su honor». Diego no entendió, hasta que vio el pequeño cofre de madera con el escudo familiar. Dentro, documentos que probaban que Raúl había estado desviando fondos durante años y que Camila había vendido secretos industriales a la competencia. Don Víctor, desde las sombras, autorizó a Samuel que entregara el cofre, pero solo si Diego lo merecía. Y lo hizo, porque mientras sus hermanos saqueaban la memoria de su padre, Diego defendía su legado. Esa noche, el patriarca tomó una decisión. Ya no se trataba solo de herencia, se trataba de justicia. Mientras tanto, doña Elena desapareció del radar. Nadie la vio salir, pero su joyero favorito la recibió en su tienda secreta, con una maleta llena de diamantes y un boleto de avión a Mónaco. ¿Había estado conspirando con los hijos? ¿O huía de algo peor? Don Víctor lo averiguaría, pero primero tenía que enfrentar a los que aún creían que su padre era un cadáver inofensivo. La noche del cuarto día, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. Los truenos parecían el rugido del propio don Víctor, enfurecido por lo que sus ojos habían visto. En la mansión, Raúl y Camila se enfrentaron en el salón principal, acusándose mutuamente de traición. «Tú vendiste los planos del nuevo proyecto», gritó Raúl. «Y tú robaste millones de la fundación familiar», le respondió Camila. Mientras se desgarraban con la lengua, ninguno notó que la puerta del estudio de don Víctor estaba ligeramente entreabierta y que los micrófonos estaban activos. Diego, por su parte, no participó en la pelea. Se sentó frente al retrato de su padre en la biblioteca y abrió el diario que había encontrado. Entre las páginas descubrió una llave dorada con un número grabado: Sótano 3, acceso restringido. Su corazón latió con fuerza. Existía un sótano secreto bajo la mansión. ¿Y por qué su padre le había dejado esa pista solo a él?
Sin pensarlo dos veces, se dirigió al ala este, donde las tuberías antiguas escondían una puerta camuflada tras un estante de vinos. Don Samuel lo esperaba allí. «Sabía que llegarías», dijo con voz grave. «Tu padre diseñó este lugar cuando sospechó que la familia se corrompería. Aquí guardó pruebas y una última voluntad». Diego bajó por una escalera de caracol de hierro forjado, iluminada apenas por luces rojas de emergencia. En el fondo encontró una sala de control moderna, pantallas, grabaciones, archivos digitales y una silla vacía frente al centro de monitoreo, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Mientras Diego exploraba, Raúl irrumpió en la biblioteca y al ver el diario abierto, supo que su hermano menor sabía más de lo que aparentaba. «¿Qué encontraste, mocoso?», preguntó con una sonrisa peligrosa. Pero antes de que pudiera arrancarle el diario, una alarma silenciosa se activó en el sótano. Don Víctor, desde su escondite, había programado una secuencia de emergencia. Las puertas de la mansión se sellaron automáticamente y los sistemas de seguridad pasaron a modo rojo absoluto. Los sirvientes fueron evacuados sin explicación, los teléfonos dejaron de funcionar y en medio del caos, una voz distorsionada sonó por los altavoces de toda la casa. «Hijos míos, ¿creen que un muerto no puede juzgar a los vivos?». El terror se apoderó de Raúl y Camila. Diego, en cambio, sonrió con lágrimas en los ojos, porque reconocía esa voz. Su padre no estaba muerto, y había llegado la hora de rendir cuentas. La voz resonó de nuevo, esta vez más clara, más fría. «Raúl, Camila, suban al salón principal, sola, ahora». No era una sugerencia, era una orden que llevaba décadas de autoridad. Temblando, ambos obedecieron, mirándose con una mezcla de pánico y resentimiento. ¿Quién era el traidor que los había delatado? ¿El mayordomo? ¿El abogado? ¿O acaso su propio padre desde el más allá? Al entrar al salón, encontraron la mesa dispuesta como en las cenas formales de antaño, copas llenas, velas encendidas y en la cabecera una silla vacía. Pero lo más inquietante era el proyector encendido en la pared. Comenzó a mostrar imágenes. Raúl firmando documentos falsos con una compañía rival. Camila entregando un pendrive a un espía industrial en un estacionamiento oscuro. Incluso fragmentos de sus conversaciones durante el funeral. Todo estaba allí. Cada mentira, cada traición, cada risa burlona. Diego entró poco después, escoltado por don Samuel. No se sentó, se mantuvo de pie con la cabeza alta. «No sabía que harías esto, papá, pero entiendo por qué», dijo, dirigiéndose a la silla vacía como si su padre estuviera presente. Raúl explotó. «Esto es una locura, él está muerto, alguien nos está tendiendo una trampa». Pero sus gritos ya no tenían peso. Las pruebas hablaban por sí solas. Entonces las luces se apagaron, un trueno retumbó y cuando se encendieron de nuevo, la silla ya no estaba vacía. Sentado con la espalda recta, el traje negro impecable y los ojos que brillaban con fuego helado, estaba don Víctor Montiel, vivo, respirando, más poderoso que nunca. Camila lanzó un grito y retrocedió, tropezando con la mesa. Raúl palideció y cayó de rodillas, incapaz de articular palabra. Solo Diego corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Sabía que no podías dejarnos», susurró entre sollozos. Don Víctor lo abrazó brevemente, luego lo apartó con dulzura. «No vine a consolar, vine a juzgar», dijo, mirando a sus otros dos hijos con una frialdad que helaba la sangre. «Durante mis funerales, hablaron de mí como si fuera un estorbo. Celebraron mi ausencia como si fuera una liberación, pero olvidaron algo. Un patriarca no muere hasta que decide que su legado está a salvo». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Raúl intentó hablar, balbucear una excusa, pero las palabras se le atragantaron. Camila, en cambio,
optó por la manipulación. Papá, todo fue un error. Estaba confundida, desesperada, pero te amo. Don Víctor no se inmutó, solo alzó una mano y don Samuel entregó 2 sobres negros, uno para cada uno. Ábranlos y salgan de mi casa, para siempre. Dentro de los sobres no había dinero, no había propiedades, solo un pasaporte nuevo, un boleto de ida a países donde no tenían contactos y una nota escrita a mano. Empiecen de cero. Quizás allí aprendan el valor de lo que destruyeron. Raúl rompió el suyo en 1000 pedazos. Camila lo guardó con manos temblorosas, sabiendo que era su única salida. Ambos fueron escoltados por guardias de seguridad hasta la puerta principal, sin mirar atrás. La mansión Montiel los borró de su historia como si nunca hubieran existido. Mientras tanto, Diego caminó junto a su padre por los pasillos que tanto extrañaba verlo recorrer. «¿Por qué nos hiciste esto?», preguntó con voz suave. Don Víctor se detuvo frente al retrato familiar. «Porque el poder corrompe, hijo, y yo necesitaba saber quién heredaría mi nombre, no solo mi fortuna». Luego miró a don Samuel, que esperaba en la sombra. «¿Y tú, viejo amigo, por qué no dijiste nada?». Samuel bajó la cabeza. «Porque usted me enseñó que la lealtad no se anuncia, se demuestra en silencio». Fue entonces cuando don Víctor reveló su mayor secreto. El mayordomo sabía desde el principio. Había ayudado a preparar el engaño, no por traición, sino por amor. Porque creía que, aunque doloroso, era el único modo de salvar lo que quedaba de la familia. Esa noche, mientras la lluvia limpiaba los restos de la tormenta, don Víctor firmó un nuevo testamento. Esta vez no había cláusulas ocultas, ni pruebas, ni trampas. Solo una herencia clara, justa, y un legado que Diego juró proteger con su vida. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Diego, era que el juego aún no había terminado, porque afuera, en la oscuridad, doña Elena observaba la mansión desde un auto oscuro, con una sonrisa vengativa en los labios. La reaparición de don Víctor Montiel sacudió los cimientos del mundo empresarial y social. Los periódicos titulaban «El fantasma de la fortuna», «El patriarca que engañó a la muerte y a su propia familia». Pero más allá del escándalo, lo que resonó en los pasillos del poder fue el mensaje implícito: nadie está por encima de la lealtad. Y aquellos que traicionan la confianza de quien los levantó caen más bajo que los desconocidos. Diego asumió su nuevo rol con humildad, no como heredero, sino como guardián. Vendió propiedades innecesarias, donó millones a causas que su padre apoyaba en secreto y reestructuró la empresa con principios que parecían olvidados en los tiempos modernos: ética, respeto, transparencia. Los antiguos socios, sorprendidos, regresaron con respeto renovado. Incluso algunos rivales admitieron: Montiel no murió, evolucionó. Pero en medio de la reconstrucción, una sombra persistía. Las llamadas anónimas continuaban. Documentos desaparecían. Y una noche, Diego encontró una rosa negra sobre su escritorio, el mismo tipo que su madre solía cultivar en el invernadero prohibido. Era una advertencia, una declaración de guerra. Don Víctor, al verla, palideció por primera vez desde su resurrección. «Ella siempre fue la más peligrosa de todos nosotros», murmuró. Doña Elena no había huido, se había escondido y planeado. Durante años fingió sumisión mientras tejía una red de alianzas en la clandestinidad. Había financiado a los competidores de su marido, manipulado a sus hijos y hasta orquestado rumores sobre su salud mental. Su objetivo nunca fue el dinero, fue el control. Y ahora que don Víctor estaba de vuelta, su venganza tomaría una forma que ni él pudo prever. Porque la verdadera traición no vino de los hijos codiciosos, vino de la mujer que juró amarlo hasta que la muerte los separara. Y ella nunca creyó en la muerte, solo en el poder de hacerla parecer real.
Una semana después de la reaparición de don Víctor, llegó un paquete sin remitente a la mansión. Adentro, una grabación en VHS antigua y una nota. Algunas muertes no son fingidas, solo pospuestas. Con el corazón en la garganta, don Víctor la reprodujo en privado. Las imágenes mostraban un hospital, años atrás. Él, inconsciente tras un accidente. Y doña Elena, susurrándole al oído: «Si sobrevives, te haré desear no haberlo hecho». En ese momento comprendió. Su infarto no había sido tan fingido como creía. Ella había estado envenenándolo lentamente, y su farsa de muerte la había salvado la vida. No era solo una esposa traicionada, era una arquitecta del caos. Mientras don Víctor probaba a sus hijos, ella usaba su ausencia para activar su plan final. Una red de cuentas offshore, testaferros en 3 continentes y un documento que declaraba a don Víctor legalmente incapaz, firmado por un juez que ella había comprado años atrás. Si lograba hacerlo público, toda la fortuna pasaría a sus manos, y la resurrección del patriarca sería declarada una alucinación de un hombre en decadencia mental. Pero don Víctor no era un anciano derrotado. Era un estratega que había jugado jaque mate antes de que el enemigo moviera su primera pieza. Había grabado cada conversación de Elena con sus cómplices, interceptado sus transferencias y colocado un agente encubierto en su círculo íntimo. La prueba definitiva estaba en una caja fuerte en Zúrich, accesible solo con las huellas de Diego y don Samuel, porque esta vez no confiaba solo en sí mismo. Confiaba en quienes habían elegido la verdad sobre el beneficio. En una noche sin luna, las autoridades allanaron el apartamento secreto de doña Elena en Lisboa. Encontraron pasaportes falsos, armas y listas con nombres de enemigos marcados para eliminar. Pero lo más impactante fue el diario personal donde escribía: «El amor es la mejor máscara para el odio, y yo fui la esposa perfecta, hasta que ya no lo necesité». Fue arrestada antes del amanecer. Nunca volvió a pisar suelo libre. La mansión Montiel, por fin, respiró en paz. Don Víctor, con Diego a su lado y don Samuel custodiando la puerta, miró el horizonte desde el balcón. «No fingí mi muerte para castigar, sino para renacer», dijo. Y en ese renacimiento descubrió algo que el dinero nunca le pudo comprar. Una familia que, aunque rota, aún tenía un corazón que latía con honestidad. Porque a veces, para ver quién te ama, primero debes morir.